Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para la vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista Italiana con sede en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta registración. Quisiera invitarte a que me sigas en una oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por la oportunidad de confrontarnos con tu palabra a través de la oración, la meditación, el ejercicio también reflexivo para comprender la esencia de tu mensaje en esta lección. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana concluimos el estudio de todo este trimestre que nos ha visto concentrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y claramente lo que resalta más inmediatamente a la vista es el gran ejercicio misionero que Pablo hace, ¿no? Que es descrito perfectamente en la parte central de este libro, con los 3 viajes misioneros, el capítulo 13, el primero, el capítulo 16 a 18, el segundo, el capítulo 19 al capítulo 21, el tercer viaje misionero. El Evangelio no estaba destinado para quedarse entre una población pequeña de Jerusalén o de la Judea, sino, como lo dijo Jesús mismo, este Evangelio tenía que ir más allá de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y de Samaria hasta lo último de la tierra, y justamente Roma representa esta concretización. Pero este hecho más cuantitativo geográficamente, ¿no? El viaje, el desplazamiento del Evangelio a zonas nuevas, ¿no? Que en ese entonces se limitaban al Asia Menor y a la Europa, ¿no? Y no preveían, otros territorios que hoy conocemos. Ese hecho cuantitativo en realidad estaba relacionado con otro hecho cualitativo, que es la emergencia de una heterogeneidad que no estaba presente en el Antiguo Testamento. Quisiera brevemente mencionarla para tal vez después, en otros momentos, en otros días, añadir algo más al respecto. Y es que esa heterogeneidad tenía 3 nuevas dimensiones. Primero, una heterogeneidad étnica. La salvación no se limitaba a los hebreos, sino que ahora era abierta a todos los pueblos, tribus y etnias en el mundo. Segundo, que esa heterogeneidad era también una heterogeneidad lingüística. Del hebreo se pasa al griego como símbolo y del griego después a muchas otras lenguas. Y tercero, que esa heterogeneidad se vuelve también una heterogeneidad teológica, porque a veces nosotros olvidamos, ¿no? Que el hecho que la iglesia primitiva estaba unida en una sola fe, en realidad era el producto de un milagro producido por el Espíritu, que era aquel de la convivencia de tendencias teológicas muy opuestas, como era, por ejemplo, el cristianismo de origen hebreo y el cristianismo de origen pagano. Entonces, en esta primera parte de la lección, el autor nos narra cómo el apóstol Pablo, después de su tercer viaje, ¿no? Se rinde, va a Roma en un viaje más o menos imprevisto. Y podíamos incluso describir este viaje a Roma como un cuarto viaje, ¿no? Casi para recordarnos que cualquier programa, ¿no? misionero
bien estructurado tiene que tener no al predicador, sino al espíritu como autor, porque es el espíritu que dice aquí se acaba un programa, o se abre o se alarga, y eso es lo que pasó justamente con Pablo. Pablo creía que había concluido con su tercer viaje, la misión importante que le fue encomendada de predicar el evangelio a los paganos, pero en realidad tuvo que hacer un cuarto viaje sucesivo, porque de hecho a todos los efectos, como lo veremos esta semana, este también fue un viaje misionero. Segunda característica de este momento es que Pablo, justamente porque él no había previsto así esta última parte de su vida, iba con un sentido de incerteza, ¿no? Yo voy ahora a Roma porque he pedido no ser juzgado allí, con un sentido tal vez de derrota incluso en algunos momentos. Pero el hecho que no fuese él, sino el Espíritu que guiaba esta etapa de su vida y del cristianismo, ¿no? Porque en Pablo se encarnaba el cristianismo que se estaba abriendo hacia nuevas perspectivas, daba a esta etapa de su vida una dimensión muy particular, que es justamente de una apertura que ni incluso Pablo, ¿no? Sospechaba la portada, la perspectiva y la grandeza, porque eso determinará sucesivamente los siglos venideros, ¿no? La explosión del cristianismo más allá de la Palestina y del Asia Menor. Y otro hecho es la dimensión en realidad política de esta última etapa de la vida de Pablo, porque en realidad a Pablo lo hacen prisionero, ¿no? Y la mayor acusación de parte de los judíos es una acusación religiosa, o sea, que le difunde ideas que son engaños y son herejías respecto a los que los judíos creían en ese entonces, ¿no? El hecho que Jesús era el Mesías y Jesús haya resucitado, y esas eran las imputaciones mayores. ¿Qué cosa hace Pablo en los capítulos descritos del capítulo 24, el capítulo 25, 26, que lo hemos visto, el capítulo 27? En realidad, él no se hace limitar, ¿no? Y rompe este legame, esta digamos, subordinación a las autoridades judías, y se reclama y se pone de frente a la autoridad política. Es ahí, en ese espacio político, que Pablo quiere ser juzgado. Y nosotros veremos que Pablo hace esto con dos consecuencias, ¿no? O con dos motivos. Tal vez lo quiso así, ¿no? Primero es de no subordinarse a una visión religiosa judía limitante, que era en ese entonces. Y de otro lado, ¿no? el llamar a sí mismo a presentarse en un tribunal político más grande, que le permitiese también aprovechar de ese momento, de esas circunstancias, para predicar aún con más fervor y con más determinación la noticia de Jesús como Salvador del mundo. Y eso es lo que en realidad describe esta primera parte de la lección, ¿no? Cuál fue su relación con Félix primero, después con Festus, que creyó pero a medias, la misma cosa con Agripa, que creyó, estaba por creer completamente, pero finalmente, ¿no? Pablo decide de ir a Roma, y el gobernador Festo o el rey Agripa II, ¿no? Aconsienten a esto porque no encuentran que las acusaciones que los judíos le hacen, ¿no? Tienen algún fundamento. Y por eso dicen, si dependiese de nosotros lo hubiésemos dejado libre, aunque si no nos ha convencido completamente, lo hubiésemos dejado libre, pero no lo hacemos. Pero justamente Pablo ha querido ser juzgado directamente en Roma. El día de mañana estaremos considerando la narración del naufragio que sufre Pablo con los tripulantes de la barca donde estaba.